En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas del martes 2 de julio. Génesis 19, del 15 al 29. Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole: vamos, vamos, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. El Señor te está diciendo eso a ti hoy también. Huye, huye del pecado, huye a prisa, vamos. Dice, toma a tu esposa, a tus hijas, toda tu familia. Huye del pecado, huyan del pecado, la familia también. Huyan del pecado para que no perezcan a causa de los pecados de Sodoma. Evitar la tentación también es evitar el pecado, por lo cual es un llamado del Señor, vamos, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, para que no perezcas a causa del pecado de Sodoma. Aprisa, aprisa, huye del pecado. Es muy importante. Nos que tenemos muy poco tiempo de vida, tenemos que huir del pecado. Como Lot no se decidía, y así nos pasa también a nosotros, no le echemos la culpa a Lot, también nos ocurre, dice, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad porque el Señor los perdonaba. El Señor los perdonaba. Fíjense que no era una determinación de él. Siempre tenemos personas, amigos, catequistas, sacerdotes, amigos de la iglesia que están con Dios, que nos tienen que tomar de la mano a nosotros, a nuestra mujer, a nuestros hijos, y sacarnos de esa condición de pecado, sacarnos de la casa y conducirnos fuera del pecado, fuera de la ciudad. Benditos ángeles que nos manda Dios. Dice, cuando estaban afuera, uno de los ángeles le dijo: ponte a salvo, mi querido hermano, ponte a salvo. Este es un mensaje para ti también. No mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Esto es un llamado a la conversión. Ponte a salvo. Ve a la iglesia, ve a los sacramentos, busca a Dios. Lot le respondió: no te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida. Dios realmente nos ha salvado la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Podemos tener muchas excusas para no salir del pecado, muchas. De poner excusas tenemos muchísimas, pero Dios nos invita a salir. Mira, dice la palabra de Dios, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El Señor siempre dando su brazo a torcer con nosotros. El ángel le contestó: accedo a lo que me pides. Dios respeta mucho la libertad del hombre. Le dice: ve a los montes, sale de la ciudad, ve a los montes. Y dice: no, a los montes no, por favor, a los montes no. Yo salgo de la ciudad, pero déjame ponerme aquí, en este lugar. Bueno, la libertad del hombre. Dice que accedió a lo que le pedía. No arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, aprisa, ponte a salvo. Esto es una llamada para ti y para mí. Pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Zoar. El sol salía cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover del cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Son las consecuencias del pecado. Todos nosotros somos avisados por ángeles. Somos avisados por ángeles. Y si no escuchas al sacerdote cuando te llama a la conversión, si no escuchas a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos de comunidad cuando te llaman a la conversión, te enviará al hermano evangélico, te enviará al testigo de Jehová, te enviará a quien sea para que tú entiendas que debes salir del pecado. Pues Abraham se levantó
de mañana, dice, y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Ya había, el azufre cayó, ¿verdad? Y arrasó las ciudades y todo el valle con los habitantes de la ciudad. Ya fueron avisados. Y la hierba del campo. Muchas personas han sido avisadas de que el infierno existe. Hay muchas personas que han sido avisadas de las consecuencias tan graves que tiene el pecado. Pero bueno, no. Habría que vivir en el infierno para conocer qué cosa es el infierno. Pero bueno, todos somos avisados alguna vez en la vida. ¿Saben qué? Dice, la mujer de Lot miró hacia atrás. La desobediencia. Y se convirtió en una estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle y vio una gran humareda que salía del suelo como el humo de un horno. Bendito sea el Señor que nos sacó de la ciudad y que ahora vivimos en Cristo. Bendito sea el Señor que no nos permitió y aún no nos permite mirar hacia Sodoma, hacia la vida que llevábamos antes en el pecado. Si no, estaríamos ahora convertidos en una estatua de sal. Y termina la lectura así: cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. De la misma manera, Dios te va a librar a ti, pero debes tener muy en cuenta: aprisa, huye de la ciudad, huye del pecado. El Salmo 25 es hermoso: ten compasión de mí, Señor. Es muy bueno que nosotros hagamos esta oración: ten compasión de mí, Señor. Así como el ciego, ¿recuerdan cuando Jesús pasó por delante de él, que le decía: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten piedad de mí? Y de tanto repetirle, el Señor se detuvo. Es muy bueno repetir estos versículos en nuestra oración personal. Ten compasión de mí, Señor. Examíname, Señor, ponme a prueba. Dice el Salmo 25, sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad. No me trates como los pecadores, ni me castigues como los sanguinarios, que en sus manos llevan infamias y las tienen llenas de sobornos. Yo en cambio camino en la integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto, en la asamblea bendeciré a Dios. Todos somos pecadores, hermanos, todos estamos tendiendo al pecado, pero aún tendiendo al pecado, buscamos a Dios. Por eso le decimos al Señor: sálvame y ten compasión de mí. En el Evangelio, Mateo 8, del 23 al 27, dice: en aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Cuando fue escrito este Evangelio de Mateo, ya la iglesia estaba en persecuciones. Recuerden que el Evangelio fue escrito después de la vivencia. Ya la iglesia estaba en persecución, y cuando escriben esto, la barca es la iglesia. Y esas olas, esa tempestad fuerte, es la persecución contra la iglesia. Nosotros estamos viviendo en un siglo donde hay una persecución fuerte contra la iglesia también. Y parece como que la barca se hunde, que las olas cruzan la barca. Pero ¿saben qué? Jesús está en la iglesia. Jesús está en la barca. Y aunque piensen que la iglesia tiende a la división, el Espíritu Santo la asiste. El Espíritu Santo está en ella. Dios, aunque duerma, está. Y eso nos debe dar mucha confianza a todos. Él le respondió, tú, que lo despertaron al pobre hombre que debe estar cansado. Pero a veces cuando pasan estas tempestades en nuestra familia, en nuestra iglesia, nos alarmamos y pedimos a Dios: despiértate, despiértate.
Y él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Entonces se levantó y dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Han visto el dicho ese que dice: después de la tempestad viene la calma? Pues el Señor se ha parado y ha puesto en calma, y Él pondrá en calma toda tu vida, y pondrá en calma todo esto que están viendo en la iglesia, toda esta tempestad. No debemos desenfocarnos. Cristo está en la barca, Cristo está en la iglesia. Pongan a Cristo en el medio de su barca, de su familia, de su vida, y vas a ver que después de la tempestad, Cristo se va a levantar y va a poner todo en calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Pues ¿quién es? Dios, Jesucristo, quien los vientos y el mar obedecen. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Y recuerda lo que decía San Juan Pablo II: no tengas miedo, no tengas miedo, abran las puertas de par en par a Jesucristo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.